Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como siempre, traemos para ustedes uno de esos chismes jugosos que tanto nos gustan, un tema que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, capturando la atención de todos nosotros. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque hoy vamos a desgranar un asunto que tiene a muchos preguntándose qué está pasando realmente. El título ya nos da una pista clara, ¿verdad? Vamos a hablar de la reacción de Kerem Bürsin a las palabras de Hande Erçel. Sí, así es. Después de un tiempo de relativa calma, o al menos de silencio mediático en cuanto a su relación, un comentario de Hande ha puesto a todos los reflectores de nuevo sobre ellos, y la expectación por saber cómo ha respondido Kerem es palpable. ¿Se trata de una reconciliación, de una simple amistad continuada, o quizás de algo completamente diferente? Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las posibles interpretaciones y, por supuesto, compartir las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a... Aquí siempre encontrarán la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento, analizada para ustedes de la manera más amena posible. Un clic es todo lo que se necesita para unirse a nuestra gran familia. Ahora, entremos de lleno en el meollo del asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos juntos, y cada aparición pública, cada gesto, era analizado al milímetro. Parecía una historia de cuento de hadas, y los seguidores soñaban con un futuro juntos para ellos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas tomaron un giro inesperado. A principios del año pasado, surgieron los primeros rumores de separación, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, el distanciamiento público se hizo evidente. ¿Las especulaciones eran infinitas? ¿Infidelidad? ¿Presión mediática? ¿Simplemente rumbos que se separaron? La verdad es que nunca tuvimos una respuesta clara, y eso, amigos míos, solo alimentó aún más el misterio y la fascinación del público. Hande y Kerem, con su elegancia característica, optaron por el silencio. Y ese silencio, a menudo, dice más que 1000 palabras. Vimos a Hande enfocada en su carrera, en proyectos personales, y a Kerem también inmerso en sus compromisos profesionales. Parecía que habían pasado página, que la etapa compartida había concluido y que ahora cada uno trilaba su propio camino. Los fans, divididos entre quienes deseaban su reconciliación y quienes apoyaban su independencia, seguían observando con atención cada movimiento. Y es aquí donde entra el comentario que ha encendido la chispa. Recientemente Hande Erçel fue abordada por la prensa turca, como suele ser habitual, y en medio de las preguntas de rigor sobre su vida y su carrera, surgió la pregunta inevitable: ¿cómo estaba su relación con Kerem Bürsin? ¿Habían mantenido algún tipo de contacto? La respuesta de Hande, aunque breve, ha sido interpretada de 1000 maneras. Ella, con una sonrisa que podía ser sincera o un velo para ocultar sus verdaderos sentimientos, respondió algo así como: Kerem es una persona maravillosa y siempre tendremos un lugar especial en nuestros corazones el uno para el otro. Siempre le desearé lo mejor. Y ¡boom! Las redes sociales explotaron. Los titulares de los medios no tardaron en aparecer, y la comunidad de fans se dividió una vez más. ¿Qué significa ese lugar especial en nuestros corazones? ¿Es solo una cortesía diplomática, un gesto de buena educación hacia un excompañero de trabajo y quizás de vida? ¿O acaso hay un trasfondo emocional mucho más profundo? Algunos interpretaron sus palabras como una señal de que aún existe un cariño genuino, una conexión que trasciende la ruptura. Otros, más pragmáticos, lo vieron como una manera educada de cerrar un capítulo sin generar más drama. Ahora, la gran pregunta: ¿cuál ha sido la reacción de Kerem Bürsin a estas declaraciones de Hande? Aquí es donde el misterio se intensifica porque Kerem, fiel a su estilo, ha optado por un silencio estratégico. Al menos hasta el momento en que grabamos este vídeo. No ha habido una declaración directa, ni un comentario en redes sociales, ni una respuesta pública a las palabras de Hande. Y es precisamente este silencio lo que ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones.
Algunos analistas de la farándula turca sugieren que Kerem, siendo una figura pública que maneja su vida privada con mucha discreción, prefiere no avivarlas llamas. Podría estar esperando el momento adecuado para pronunciarse, o quizás simplemente no considera necesario hacer una declaración pública ante un comentario tan general de Hande. Otros, sin embargo, creen que su silencio es una señal de que las palabras de Hande lo han afectado de alguna manera. Quizás está reflexionando sobre ellas, o tal vez está esperando a que la situación se enfríe un poco antes de dar su propia versión. Imaginen ustedes la presión. Cada palabra, cada foto, cada interacción de estas dos estrellas es escrutada por millones de ojos. Si Kerem respondiera de forma efusiva, los fans interpretarían que hay reconciliación. Si respondiera de forma fría, dirían que el amor se ha acabado por completo. El equilibrio es delicado, y quizás Kerem está haciendo todo lo posible por mantener la compostura y proteger su espacio personal. Lo que sí podemos inferir, basándonos en su historial y en cómo han manejado las cosas en el pasado, es que Kerem Bürsin es un hombre que valora la lealtad y el respeto. Si Hande habla de un lugar especial en sus corazones, es probable que él, de ser sincero, sienta algo similar, al menos en términos de gratitud por los momentos vividos. Sin embargo, la línea entre el cariño y el romance es muy fina, y es ahí donde reside la incógnita. Hemos visto a ambos en eventos públicos por separado. Hande, deslumbrante como siempre, atrayendo miradas en cada alfombra roja. Kerem, carismático y enfocado en sus proyectos. No hay indicios de tensión entre ellos en los escasos encuentros que han tenido. Si bien no se les ha visto interactuar de forma efusiva, tampoco hay muestras de hostilidad. Podríamos decir que hay una cordialidad respetuosa, lo cual para muchos ya es un avance considerando la intensidad de su antigua relación. Las redes sociales, como siempre, son un campo de batalla para las opiniones. Los seguidores de Kerem, divididos entre la esperanza y la resignación, comentan activamente. Algunos escriben mensajes de apoyo a Hande aplaudiendo su madurez al reconocer el valor de Kerem. Otros, más apasionados, le piden a Kerem que no deje pasar esta oportunidad y que vuelva con ella. Y luego están los que, con un toque de picardía, sugieren que tal vez ya están en contacto privado y que sus palabras públicas son solo una estrategia. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, lo que vemos en la superficie no siempre refleja la realidad completa. Las relaciones entre celebridades son complejas, influenciadas por la fama, la presión mediática y las exigencias de sus carreras. Lo que podría parecer una simple declaración para nosotros, para ellos puede tener implicaciones mucho mayores. Si pensamos en la trayectoria de Hande y Kerem, ambos han demostrado ser profesionales. Su desempeño en Senkalkapm fue excepcional y eso se debió, en parte, a la química que compartían. Es natural que exista un respeto mutuo y un aprecio por esa etapa de sus vidas. Las palabras de Hande vistas desde esta perspectiva podrían ser simplemente un reconocimiento a esa experiencia compartida y a la buena persona que Kerem es. Ahora, ¿qué podemos esperar de Kerem? Su personalidad tiende a ser reservada en cuanto a su vida privada. No es alguien que se lance a los titulares por asuntos sentimentales. Es posible que si tiene algo que decir, lo haga de forma muy medida. Podría ser una entrevista en un programa específico, o quizás un comunicado a través de sus representantes. O incluso, como algunos de ustedes ya están especulando, podría ser una respuesta indirecta a través de una publicación en sus redes sociales, algo sutil que solo sus seguidores más leales sabrán interpretar. También hay que considerar el factor tiempo. Las rupturas, incluso las más mediáticas, necesitan tiempo para sanar. Tal vez, las palabras de Hande han llegado en un momento en que ambos están en un punto de mayor madurez y paz personal. Si este es el caso, una respuesta de Kerem podría ser más reflexiva y menos impulsiva. En el universo de los fans, las expectativas son altísimas. Hay quienes anhelan un reencuentro romántico deseando revivir la magia de Senkalkapm en la vida real. Otros, en cambio, prefieren verlos felices por separado, reconociendo que cada uno ha seguido un camino y que la amistad, en este caso, podría ser el mejor legado de su relación. Sea cual sea la verdad, lo que es innegable es el impacto que estas dos figuras tienen en su público. La forma en que Hande se ha expresado demuestra una madurez y un respeto que muchos aplauden. Ahora, la pelota está, en cierto modo, en el tejado de Kerem. Su reacción, o la ausencia de ella, será sin duda analizada y comentada en los próximos días y semanas.
Lo que hemos visto hasta ahora es una Ande Ercel que ante la pregunta sobre Kerem Bürsin, ha respondido con palabras que sugieren afecto y respeto, sin dejar de lado la realidad de que ya no están juntos románticamente. Ha elegido la diplomacia y el reconocimiento de lo bueno que UE compartieron. Y Kerem, hasta ahora, ha mantenido un prudente silencio. Esto nos deja en un estado de expectación, deseosos de saber qué más se desvelará. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado las palabras de Ande Ercel y hemos explorado las posibles reacciones y el misterioso silencio de Kerem Bürsin. Como ven, el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas, y las historias de amor y desamor de nuestras estrellas favoritas siguen cautivándonos. En resumen, hemos hablado de cómo Ande Ercel, en una reciente aparición ante la prensa, expresó palabras de aprecio hacia Kerem Bürsin, mencionando que él ocupa un lugar especial en sus corazones. Esta declaración ha reavivado el interés público en su antigua relación, generando diversas interpretaciones. Por su parte, Kerem Bürsin ha optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos y su postura ante las palabras de Ande. Hemos analizado las posibles razones de su silencio, desde la discreción personal hasta la estrategia mediática, y hemos considerado el impacto de estas dinámicas en la comunidad de fans. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida de Ande y Kerem. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, por estar siempre ahí, apoyando a. Su participación es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la verdadera reacción de Kerem? ¿Interpretaron las palabras de Ande como una señal de reconciliación o simplemente como un gesto de amistad? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son oro para nosotros, nos ayudan a entender qué es lo que les interesa y cómo podemos mejorar. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron entretenido, informativo y les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los esperamos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.